Bien, me quedé hablando de las tierras. Cuando tú enchufas algo aquí en los enchufes, pues estos terminales que hay aquí te conectan con tierra directamente. Bueno, eso es importante para protegerte a ti, o sea, tu seguridad personal, para proteger al equipo, las instalaciones, etcétera. Entonces, todos los equipos deberían quedar conectados a tierra. Vemos que aquí hay tierras. Este tiene aquí GND o tierra, el dibujillo de tierra aquí debajo, etcétera, ¿no? Todos tienen el símbolo de tierra. Bueno, pues eso quiere decir que todos comparten un sistema de referencia común, una tierra común o global, y eso pues tiene repercusiones luego a la hora de realizar mediciones. No podemos ir descuidadamente y poner las puntas de cualquier forma, ¿no? Los circuitos. Bueno, vamos a hacer una comprobación porque me quedé aquí. Estaba viendo, a ver, esto está puesto en continuidad para que se oiga el pitido y está conectado a una pinza del osciloscopio. Una pinza es lo mismo que masa, o sea que tierra. Aquí suena. Ahí suena. Aquí la tierra, esta es la fuente. Suena, vamos, que todo está conectado. Esto, ¿por qué no suena? Sí, ya suena, vale. Todo está conectado a tierra. Las tierras están conectadas entre sí, vamos. Entonces viene a ser como algo como así. Esto podría ser una sonda del osciloscopio, lo que es la pinza de tierra. Esto podría ser la tierra de la fuente de señal, etcétera. Todas pues convergen en un punto común. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, si yo ahora sigo la fuente, que ya sé que este negro está conectado a tierra, y yo lo sigo, pues bueno, me viene hasta aquí, ¿no? Me viene hasta aquí. Lo que sería la otra parte de la fuente, que aquí no se dibuja, eso viene por aquí por debajo, entonces es la tierra. Si esto está a tierra y esta pinza del osciloscopio está a tierra también, yo lo que no puedo hacer es algo que está al mismo punto. Imagina que quiero medir pues una resistencia intermedia que hay por ahí. Yo no puedo venir y poner la pinza aquí. No puedo poner la pinza aquí. ¿Por qué? Pues porque sería lo mismo que unir directamente un cable. O sea, todo lo que esté entre medio, pues te lo estás saltando, lo estás puenteando, lo estás cortocircuitando. Entonces podrías cortocircuitar pues las fuentes, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo hay que medir? Si yo quiero medir la distancia, una distancia respecto a tierra, lo que tengo que hacer es poner todas las masas a tierra, unir, o sea, medir un punto con una sonda, otro punto, y después restarlo. O sea, para eso están las operaciones en los osciloscopios, que puedes invertir los canales, puedes restarlos, sumarlos, etcétera. Siempre hay que hacer todas las mediciones respecto a la referencia de tierra en los osciloscopios y luego usar las operaciones según sea necesario. Bueno, y todo este rollo viene a que si yo quiero medir, este circuito es el mismo que si yo quiero medir una vez conectado esto, en el que hay componente alterna y componente continua, bueno, y una fuente continua, y quiero medir el estado entre los bornes de la fuente continua para ver si queda parte de esta alterna, pues yo no puedo venir y conectar una pinza, la pinza de masa
a una parte y la sonda en la otra, por lo que acabamos de hablar, porque entonces es lo mismo que poner un hilo conductor directo y puentear esta fuente de señal, cortocircuitarla. Y vale, pues entonces ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, se mide un extremo respecto a tierra, el extremo superior se supone, luego mides el otro extremo con la otra sonda también respecto a tierra, siempre es respecto a tierra, tomas 2 mediciones, una en cada punto de lo que quieres medir, y luego las restas que si este es el punto A y este es el punto B, pues harías A menos B. Y esa es la forma de medir con las sondas, y mides la diferencia. Lo mismo que si quieres medir aquí, por ejemplo, el voltaje VCE, no puedes venir con la sonda directamente, pinza aquí y la punta aquí. No puedes hacer eso, tendrías que hacer lo mismo. Una medida aquí, con la pinza aquí a tierra, la otra medida, la punta aquí, la pinza ya está conectada indirectamente, ¿no? Porque ya hemos visto que están interconectadas siempre, y luego haces la resta. Tú no tienes que hacer la resta, o sea, la resta la hace el propio aparato. Tú le dices, pues réstame la señal A menos la señal B, y te lo hace. Vale, entonces ya he conectado las sondas. Una pinza va directamente aquí a la tierra, la otra pinza no la conecto porque ya es innecesario, ya está conectada esta. El canal 1, que es el amarillo, lo estoy poniendo la punta aquí, es decir, aquí debería medir la suma de esta fuente de tensión constante, la pila, esta de aquí, y debería ver las varianzas que respecto al nivel de la pila que le produce esta otra fuente. Y eso es lo que estoy mirando aquí. Está a 2 voltios por división, entonces esta es la alterna de la fuente de alterna, pero está montada, bueno, aquí vemos esta marca del canal 1, esto sería la Tierra, lo que es la masa, y está oscilando sobre este nivel, que sería el nivel que nos da la pila, la batería. Vale, ahora voy a conectar canal 2, veremos que la referencia se mantiene aquí también, y esta es la señal que oscila sobre de la fuente, y está sobre el nivel de tierra más o menos, aunque ligeramente desplazada hacia abajo, y bueno, vemos que coincide en amplitud y en fase. Es como una copia, pero a nivel más bajo de la parte de arriba, y es que esto es lo que era de esperar. Vale, entonces ahora que tengo las dos señales, una está oscilando, o sea, una es alterna y la otra pues tiene componente alterna, pero sobre un nivel de continuo. Entonces ahora voy a aplicar lo que es la función de matemáticas sobre estas señales. Al darle, bueno, pues aquí tengo la oportunidad de elegir una operación matemáticas, y de aquí de decir si quiero hacer canal 1 menos canal 2, por ejemplo, o canal 2 menos canal 1. O sea, digo cuál es cuál, qué operando es cuál. Y ahora mismo está sumando. Está puesto la suma. Entonces vamos a poner la resta. Al ser digital, ofrece pues posibilidad de restar. Un analógico yo creo que solo te deja sumar, creo. Vale, pues esta es lo que estamos midiendo
a extremos de la fuente constante. Y era de esperar, porque bueno, aquí me dice que en lo que respecta al resultado de la función de la operación matemática que estamos llevando a cabo, las divisiones verticales son 5 voltios, entonces tenemos una división vertical y un poquito más, ¿no? Pues era lo que esperábamos, ¿no? 6,5 voltios o algo así. Pues esta señal para la batería se mantiene a 6,5 voltios constantes, es decir, no tenemos componente alterna en la batería. Ese es el resultado al que queríamos llegar. Bueno, si es que no tienes un negativo, o sea, la función resta directa, pues lo que puedes hacer es sumar, como estábamos haciendo, sumas, pero cuidado, ahora tendrías que coger la componente alterna y darle a invertir, porque ya sabes que sumar un negativo es lo mismo que restar, ¿no? Es la forma. Entonces tendrías que ir al canal 2, al canal 2, si se enfoca, y darle aquí a invertir. Ahora mismo no está invertido, pero le das que sí y el resultado es el mismo. Cuando se invierte, se observa en el canal visualmente aquí una alerta, como una flecha hacia abajo, que te dice que está invertido. Bueno, pues el resultado es el mismo. Serían 5 voltios, se mantiene ahí en los 6 voltios más o menos. ¿Qué pasa si inviertes el canal 1, que es la oscilación en torno al nivel de continua, ¿no? Entonces, volvemos a desinvertir el canal 2, lo tenemos como antes, y vamos a seleccionar canal 1 y lo invertimos. ¿Ves? Ya me sale la flechita ahí. Pues lo que sucede es que me ha invertido, como este era un nivel a más 6 voltios, ahora me lo pone en espejo hacia abajo, entonces a menos 6 voltios. Entonces lo que conviene invertir es la señal menor, y si es en torno a 0, mejor, porque esto sería lo mismo pero con niveles negativos, pero interesa mucho más invertir la señal esta de aquí. Los circuitos rara vez te los vas a encontrar dibujados con las fuentes de esta manera. O sea, esto no lo vas a encontrar así en los circuitos que veas. Entonces esta fuente, con el más y el menos, las fuentes no se suelen dibujar explícitamente con los terminales así. Entonces lo que se hace mentalmente, vete abriéndola, vete echando el terminal positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, así como ves aquí en el dibujo. Lo sigues llevando, el más se va hacia arriba, el menos se va hacia abajo, pero imagínate que de aquí hay continuidad hasta aquí, porque es la propia fuente. Finalmente, bueno, pues haces una línea recta en vertical, positivos hacia arriba, ¿no? Aquí arriba la corriente iría bajando hacia el negativo que está aquí. Y finalmente, el terminal positivo, en vez de poner una raya, se suele poner un círculo así, con un más, por ejemplo, más 9 voltios, lo que sea, y la Tierra, pues, te la encontrarás dibujada así, la masa, lo que sería la masa del circuito, o también te la puedes encontrar dibujada así como una Tierra. Vale, entonces tienes que tener claro que de aquí a Tierra hay, o sea, desde este punto hacia Tierra está la propia fuente, siempre que el negativo esté conectado a Tierra, claro. O sea, si el negativo está conectado a Tierra, diremos que desde el positivo hasta Tierra, algo que quiera viajar desde aquí hasta Tierra puede atravesar la fuente, si es que puede atravesarlo, ¿no? Entonces, como acabamos de ver, la fuente no se queda con nada, o sea, idealmente, o sea, porque en realidad ya sabemos que una cosa es lo que es idealmente y otra cosa es lo que es en realidad, pero bueno,
Idealmente podemos considerar que una fuente constante no se queda con nada de componente alterna. O sea, la alterna puede atravesar una fuente de tensión constante. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre indica, una fuente de tensión constante mantiene constante su tensión entre sus extremos. Por lo tanto, no se verá afectada por una señal alterna que le llega. La señal alterna atraviesa la fuente, se puede considerar como si fuese un cable. ¿Vale? Bien. Entonces podríamos decir que para alterna las fuentes de tensión constantes son como cables, simples cables que se atraviesan fácilmente. Vale, ¿a dónde queremos ir a parar? Pues que si tenemos aquí dos resistencias en serie, un terminal positivo y aquí la masa, ¿no? Es como si esto lo unes así y aquí en medio está la batería, como acabamos de ver. Vale, pues aquí, a través de este condensador, aunque esto ahora no es importante, conseguimos hacer traspasar una señal aquí, una señal, o sea, un componente alterno a este punto. Este componente alterno, por ser tensiones, pues tratará de viajar hacia la Tierra, no hacia casa. Entonces tiene dos caminos. Hacia Tierra tiene dos caminos. Y si tú ves esto, dices, no, solo tiene uno. Tiene un camino. Porque la Tierra está aquí y la única forma de viajar es a través de esta resistencia, ¿no? De la de abajo. Mentira, ¿no? Acabamos de ver que a este otro lado, o sea, desde aquí, se puede viajar a Tierra a través de la fuente. Porque este terminal, en realidad, lo podemos dibujar aquí también. Vale, entonces tiene dos posibilidades la corriente alterna que aquí se produzca. Puede ir por esta resistencia a Tierra o puede ir por esta otra resistencia a Tierra. ¿Por dónde irá? Pues por donde más fácil le sea el camino, o se repartirá, ¿no? ¿Cómo se dividirá la corriente? Pues según fácil sea cada camino. Ya hemos visto que la fuente, en teoría o idealmente, no le ofrece resistencia. Entonces, por dónde vaya dependerá de la resistencia. Y por eso, amigos, es por lo que se dice que cuando se analiza un circuito para alterna, las fuentes de continua se cortocircuitan. Y el resultado sería un ojo ninja como el tuyo, entrenado en las artes de la electrónica, debe rápidamente poder transformar así mentalmente este circuito que tiene aquí la fuente más, una señal y una fuente constante. Rápidamente debe poder entender que la fuente constante es como un cable, como un cortocircuito para la señal, y como al otro lado de la fuente estaba conectado a tierra, pues es lo mismo que ver dos tierras, ¿no? Una tierra por un lado, otro por otro. Entonces, igual es más fácil, como este punto y este es el mismo, ponerlos así como a nivel, ¿no? Para saber que en realidad están en paralelo. Aunque antes estaba en serie para la fuente de tensión constante, pero para la señal estas están en paralelo. Qué distinto se ve la configuración en serie o en paralelo según sea para señal o según lo esté viendo la fuente. Vale, pues como la señal las ve en paralelo, porque son dos caminos para ir a tierra, dos caminos distintos para ir a tierra, se suele dibujar así lo que sería el equivalente para señal, o incluso mejor aún, así. Entonces están en paralelo, pues se pone, o sea, R1 está en paralelo con R2, se suele poner una resistencia y se pone que R1, estas dos rayas significa en paralelo con, entonces R1 en paralelo con R2. Vale, eso a nuestro circuito, ¿cómo le afecta? Pues a nuestro circuito ya hemos visto que para señal, o sea, para continua,
lo analizábamos solo esta parte y esto estaba en serie, ¿no? Bueno, pues ahora nos olvidamos ya de... O sea, la continua, lo único importante es que obtenemos el punto este de reposo y obtenemos la corriente de emisor o de colector, que es lo mismo. Vale, pues eso sería pues lo que obtenemos con la polarización continua. Pero ahora, si vemos cómo responde a la señal, cómo percibe la señal todo este circuito, pues vemos que la fuente, por lo que acabamos de decir, ¿no? Las fuentes son cortocircuitos desde el punto de vista de la señal. ¿Por qué? Porque no queda nada de la señal se queda en la fuente. Entonces es como un cable, es señal. Vale. Entonces ve tierra por aquí, tierra por allá. Como lo vemos, ¿dónde? Aquí lo vemos. Ve tierra por aquí y ve tierra por aquí. Esta señal, bueno, ahora estamos suponiendo que esta es la otra cosa que aún no hemos visto, que estos son cortocircuitos. Entonces vamos a suponer que son cortocircuitos. Si esto es un cable, esto es un cable para la señal, cuidado, para la continua no sería un circuito abierto. Pero para la señal, suponemos que es un cable, entonces esta resistencia se anula. Prefiere ir por aquí la corriente. Vale, como se anula, esta desaparece, que yo lo había dibujado, pero no está, Esto es un cable directo a tierra. Entonces esto es lo que vamos viendo. ¿Cómo percibe la señal? Pues lo percibe así, tierras por todos los lados, caminos a tierra por cualquier lado. Entonces ya tenemos que de esta parte, de lo que es la parte de la base, tenemos R1 con R2. Ya hemos visto que, aunque están en serie, aquí la señal los ve como que están en paralelo, puesto que son dos caminos distintos a tierra. Lo dibujamos así, R1 con R2. Lo mismo sucede aquí, puede ir a tierra a través de RL o de RC, ¿no? De la corriente del colector puede ir por esos dos caminos. Pues, a ver, creo que me falta un dibujete. Bueno, pues no lo he hecho. El último paso sería ponerlas así en este plan, ¿no? Entonces estas dos se sustituyen por una sola resistencia. Vale, y estas dos también. Tendríamos al final que por aquí percibe una resistencia, por aquí percibe otra resistencia, en total. Y esto por aquí en el emisor no percibe nada. No percibe nada porque... ¿Por qué? Porque visualmente ya vemos que el condensador se está saltando toda la resistencia, pero si hubiese algo de resistencia por aquí arriba, o lo que es lo mismo, este punto lo bajamos aquí, de forma que hay algo de resistencia arriba de ese camino, pues aquí también saldría esa resistencia, pero no es el caso ahora. Y para finalizar este vídeo, pues vamos a hacer unos truquis, es el momento de los truquis, sobre cómo calcular resistencias en paralelo. Bueno, hay la forma gráfica de hacerlo. Imagínate que esto es 1, pues estos son más o menos 3, ¿no? Si esto es 1, estos son 3. Vale, pues esto puede ser 1 kilo, puede ser 1 mega, no importa. Si esto es 1, estos son 3. Vale, pues sí, podrías hacer 1 y 100, ¿no? Una vara mucho más grande. La forma de calcular visualmente cuál sería el resultado del paralelo es la siguiente. Trazas desde arriba de una línea hasta abajo de la otra. Una línea imaginaria, ¿no? Y lo mismo harías desde abajo de una hasta arriba de la otra. Es decir, unes los extremos opuestos, el de arriba de una con el de abajo de otra y viceversa. Algo así. Entonces, ¿cuál es la resistencia resultante? Pues la que va desde el cruce hasta abajo. Entonces, si esto era 1, pues esto es un poco menos que 1, pues más o menos 7, o sea 0,7, ¿no? Si esto es 1, esto es 0,7, 0,8 más o menos. Siendo esto 3.
muy importante es poner siempre todo al mismo nivel, desde el suelo, para hacer esto. El resultado no importa si esta la pones aquí y esta la juntas un poco más y haces lo mismo, te va a salir lo mismo que si esta la pones aquí y la otra la pones aquí lejos y haces lo mismo. Eso no hace cambiar el resultado, o sea, la altura en la que se van a cruzar las líneas. Como se ve aquí, ¿no? Mientras esté a nivel, bueno, esto lo he hecho a mano, o sea, no tiene ninguna precisión, pero no es importante eso. Si tienes una tercera resistencia, bueno, pues podrías hacer lo mismo sobre la resultante de estas dos. Entonces ahora ya estas dos las tachas, o sea, esta ya no está, esta no está, te quedas con la resultante y haces lo mismo con otra. Bueno, te puedes dar cuenta rápidamente de una cosa, que cuanto más grande, más alta es una respecto a la otra, el resultado se va a parecer cada vez más a la pequeña. O sea, cuanto más alta es esta, pues el cruce se va a producir más arriba y más se va a parecer el resultado a esta. Vamos a hacerlo. Oh yeah. Aquí lo tenemos más o menos. Se entiende, ¿no? Se entiende la idea. Y cuanto más iguales son, ¿a dónde va a tender el resultado? Pues como tu ojo ninja habrá detectado, cuando las dos son iguales, la resultante es la mitad. Es la mitad. Entonces, siempre, o sea, nunca va a ser, el resultado nunca va a ser menor que la mitad de la barra más pequeña, de la resistencia más pequeña. Entonces, con esto puedes hacer estimaciones súper rápidas de cuál va a ser el paralelo de una resistencia. O sea, ¿no? Cuanto menos dependas de la calculadora, y eso que pues más libre serás para pensar rápido, ¿no? Por ejemplo, 15K en paralelo con un K. Pues 15 es mucho mayor que... Bueno, es bastante mayor que 1. Entonces, el paralelo va a ser cercano a 1 por debajo, pues 1,8, yo que sé, 1,9. Te dicen el paralelo de 25K kiloohmios, 1 megaohmio, 30 ohmios y 45 kiloohmios. ¿Cuál es? Bueno, pues no te hace falta calcular nada. Ves que la menor de todas es 30 ohmios y es muchísimo menor que cualquiera de las otras. Entonces puedes estimar que el paralelo de todas ellas es 30, ¿no? Pues pensar es 30 ohmios. Venga, por poner ejemplos realistas, 10K con 2200. Bueno, 10 es bastante... es más grande que 2200, es bastante más que... O sea, si fuese 2200 con 2200, pues sería la mitad, ¿no? Sería 1100. Como esto es bastante más grande, se va a acercar más a 2200 que a 1100. Entonces puedes estimar pues unos 2000, ¿no? Unos 1900, 1800. O sea, es una estimación rápida. Esta, ¿con qué está en paralelo? Pues de normal vendría por aquí en paralelo con la carga o con lo que es la impedancia de la siguiente etapa. Entonces imagínate que esta RL, este está en paralelo con este, que esta RL es 8 ohmios, ¿no? Un altavoz. Y dices, ahí va, 3600 contra 8. Joder, pues ya lo tienes, pues es 8, ¿no? La salida, la resultante del paralelo. Y así. Si lo quieres hallar exactamente mediante la fórmula, pues aquí tendrías que aplicar el teorema del divisor de tensión, del divisor de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Pues hay una fórmula que la vamos a deducir ahora. Entonces, ¿cuál es la intensidad que circula? ¿Cuál es la intensidad? Venga, tenemos un voltaje V, desconocido, ¿no? V. Y tenemos dos resistencias en serie. Entonces, la intensidad es igual al voltaje sobre la suma de la resistencia, ¿no? La resistencia total. Helo aquí, en una fórmula. Y por otra parte, sabemos que en cualquier resistencia, o sea, en cualquiera de las dos,
el voltaje que se ve en sus extremos, la caída de potencial que se produce en cualquiera de las resistencias, es igual a su valor como resistencia en ohmios por la corriente. Y por ser una corriente en serie, es la misma para los dos. Y además ya la conocemos. Bueno, no la conocemos, pero sabemos cómo se calcula. Entonces podríamos concretar que el valor en la resistencia N, o sea, el voltaje en N, la caída de potencial en la resistencia N es igual al valor de la resistencia que sea, pues R1 o R2 por I, ¿no? Como acabo de decir. Vale, pues entonces, ahora, o sea, esto es fácil, ¿no? No tienes que aprenderte nada, esto es muy básico. Entonces, ¿qué tienes? Pues tienes R y tienes I. I lo vamos a cambiar por todo esto, ¿no? Esto ya lo sabes, o sea, es el voltaje entre la resistencia total. ¿Qué te queda, pues? De la sustitución directa de esta I por esto, pues tenemos esto, que V, el voltaje, la caída de potencial en la resistencia N, que puede ser la 1 o la 2, es igual al valor de la resistencia en cuestión por esto, ¿no? Que esto era esto de arriba, la I, el valor de la intensidad, que es el mismo por ser un circuito serie. Entonces, ahora ya podemos jugar con las matemáticas, o sea, es lo mismo, como están multiplicándose, es lo mismo poner este valor de resistencia aquí y esta V cambiarla, que es lo que vamos a hacer. Y así es como queda, bueno, pues al final pues es esto que ya lo conocemos, y esto es una relación de cantidades, ¿no? De tamaños. Esto es como una proporción. ¿En qué proporción una es grande respecto a la otra, ¿no? Y todo eso. Vale. ¿Qué pasa si son iguales? Si son iguales tenemos lo mismo que si ponemos aquí un medio. O sea, si son iguales y esto vale 1, pues esto vale 1 más 1 porque son iguales. Un medio. Entonces, voltaje por un medio es lo mismo que la mitad del voltaje en el caso de que sean iguales. Y es así de simple, amigos. Bueno, pues ya vamos... ya hemos visto una de las cosas mágicas, eso de sustituir para señal la fuente de voltaje es un cortocircuito, la fuente constante. Y lo otro que nos queda son el estudio ya hemos visto cómo atraviesa una señal alterna, cómo atraviesa una fuente. O sea, una señal atraviesa una fuente muy fácil, una fuente constante. Ahora vamos a ver cómo atraviesa el otro elemento, que son los condensadores. Pero eso será otra historia.